Buenas tardes, queridos hermanos, amigos, personas que nos escuchan y nos ven en este programa Servidoctrinas. Una vez más estamos para compartir la palabra de Dios. Quiero compartir un versículo bíblico. Es un versículo bíblico nada más de la Biblia. Pero toda la escritura es inspirada por Dios. Así que a través de este versículo de la palabra de Dios del libro de Jueces, capítulo 3, versículo 31, vamos a aprender algo maravilloso de lo que Dios hace a través de la vida de cualquier persona que se pone en las manos de Dios. Ocurría que el tiempo de los jueces había habido un juez llamado Ahod, un benjamita zurdo, que había tenido la gracia del Señor para poder libertar a la nación de Israel de una opresión moabita. Y a través del rey Eglón, el historiador de la palabra de Dios enseña que Dios obró a favor del pueblo de Dios y les dio reposo 80 años. La palabra del Señor nos enseña que ese juez de Israel, de alguna manera, a los jueces se les llamaba salvadores. Y salvadores no tanto porque ellos tuvieran esa gracia para salvar a la nación de Israel, no, sino porque eran medios de gracia dados por Dios para poder ayudar y rescatar a un pueblo que estaba completamente hundido en muchas situaciones adversas, sobre todo con enemigos extraños que llegaban y trataban de invadir lo que era la nación judía o la nación israelita. Pero en esta historia, querida persona, habla y dice la palabra de Dios de un juez no reconocido, un juez quizás de un solo versículo de la Biblia, que está entre Ahod el benjamita, un juez protagonista, un juez de casi un capítulo dedicado en la Biblia, y de Débora y Barak, otros dos hombres de Dios, una mujer de Dios, un hombre de Dios, que estuvieron también, que se les dio 2 capítulos completos de la Biblia. Pero entre esos 3 jueces de Israel, por decir así, está un versículo de la Escritura donde sale un juez llamado Samgar. Samgar, su nombre significa el que huye. El que huye. Sin embargo, aquí nosotros vamos a aprender, y dice la palabra de Dios, después de él o de Ahod, fue Samgar, juez de Israel, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, bueno, ¿quién era Samgar? Es la pregunta, ¿verdad? Pues ¿quién era este hombre? Primeramente, la palabra de Dios nos dice que era hijo de un hombre llamado Anat. La palabra Anat viene de la palabra de una diosa de la luna. En cierta manera, como que había algo turbio que no estaba muy claro precisamente en la familia de Samgar. Pero a pesar de todo, yo quiero enseñarle uno de los principios que nos va a enseñar la palabra de Dios. Dios puede usar lo vil, lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, para que Él se lleve la gloria. Y que Dios, queridas personas, a través de la palabra de Dios, nos enseña que era un momento difícil. El capítulo 5 dice, en los días de Samgar y de Jael, todas las personas se desviaban. Todas las personas se iban, en vez de los caminos, se iban por unas sendas desviadas y torcidas. Las aldeas eran abandonadas, es decir, había un caos, había un problema general en la nación de Israel. Y en cierta manera, tanto un caos nacional, social, es decir, una situación difícil donde había muchos enemigos, como también había un caos espiritual, porque agarraban, en vez de tomar las sendas correctas, andaban por senderos torcidos, es decir, por vidas pecaminosas. En vez de tomar las calzadas perfectas, lineales, dice la Biblia, andaban y se desviaban por caminos tortuosos. Es la palabra que da la palabra de Dios en el capítulo 5. Entonces, en cierta manera, Samgar se encuentra en un momento socialmente deplorable, en un momento familiarmente deplorable y en un momento espiritualmente deplorable. Entonces, ese es el trasfondo de acuerdo al capítulo 5 que dice, en los días de Samgar y de Jael, todos dejaban las sendas correctas y todo estaba abandonado y todo era un caos. Así se encontraba la época de Samgar. Pero ¿qué se necesitaba, hermano Adrián? ¿O qué hizo Dios para demostrar que Dios es un Dios soberano y es un Dios que está a favor de su pueblo? Se necesitaba de un hombre, querida persona, querido hermano, querido invitado que nos escucha, se necesitaba de un hombre que se pusiera en la brecha y que le dijera al Señor, Señor, aquí está mi vida, Señor, yo quiero ser ese hombre que te sirva. Samgar no fue un protagonista como Ahod el benjamita, no fue otro protagonista que fuera reconocido como Débora o como Barak, o como Gedeón, o como Jefté, o como Sansón, o como Samuel, o como Elí, esos grandes jueces de Israel que se reconocían como Otoniel. No era un hombre que tenía historia, por decir así, no era un hombre que tenía un capítulo a favor de él, pero fue un hombre principalmente que se puso en la brecha
y que Dios lo usó a pesar de ser un hombre insignificante, no reconocido, no protagonista, una persona no insigne, pero que le dijo al Señor: Señor, aquí estoy, con lo poco que yo tengo te lo ofrezco para que tú me uses. Querido hermano, querida persona, lo que Dios quiere es que usted y yo nos pongamos en la brecha y que con los dones, características, cualidades, con todo lo que usted tenga, poco o mucho, le diga: Señor, aquí está mi vida, Señor, úsame para tu gloria y para tu honra. Dice la palabra del Señor que después de Ahod fue Samgar. La palabra y el nombre Samgar significa el que huye, el huidizo, el que se va, el que evade su responsabilidad, el que evita su misión. Y quizás eso era Samgar, querida persona, una persona que huía, una persona que evadía su responsabilidad, su misión, su ministerio, una persona que no quería tomar las cosas como deberían de ser tomadas, pero sin embargo tuvo que haber un momento decisivo en su vida, y a eso nos lleva Dios. Muchas veces nosotros podemos tener cierta responsabilidad, misión, objetivo o proyecto de gracia de vida de parte de Dios en nuestras vidas. Pero ¿no se ha fijado que muchas veces hay gente que evade la responsabilidad, que huye como Samgar, que trata de evitar la misión a la cual Dios nos pueda querer usar para su gloria y su honra? Y ese nombre Samgar significa el que huye. Pero en esta ocasión Samgar no huyó. En esta ocasión, de acuerdo a la palabra de Dios, dicen que este hijo de Anat se puso en la brecha y se puso a favor de su familia, a favor del pueblo de Israel, a favor de aquellos que se desviaban por senderos tortuosos. Y dice la palabra del Señor que vinieron enemigos de Dios, porque siempre van a venir enemigos de Dios a tratar de distraernos, a tratar de pelear contra nuestras vidas, contra nuestras familias, contra nuestra doctrina. Pero ¿qué hizo Samgar, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Dice que él mató a 600 hombres. ¿Cómo, hermano? Pero Samgar, el que huye, Samgar, la persona que quizás evadía su responsabilidad, está tomando su responsabilidad. Aquel hombre que quizás huía y era huidizo y trataba de irse por la tangente y de no tomar las riendas que le correspondían, ahora tuvo que matar a 600 hombres, y de acuerdo a la palabra de Dios eran 600 filisteos. Los filisteos era una tribu, eran unos nómadas que de alguna manera estaban establecidos en la costa del Mediterráneo y que trataban de tomar el territorio de la nación de Israel. Y en este caso dice la palabra de Dios que Samgar defendió al pueblo de Dios. Un solo hombre, una sola persona. ¿Pero con qué lo defendió, hermano? Dice que usó una aguijada de bueyes. La aguijada de buey, querida persona y querido hermano que nos escucha, es un trozo de madera largo que en la punta tiene solamente una parte de acero, de hierro, y que esa punta hace la función nada más de picar a los bueyes cuando van arando para que vayan hacia adelante, que no se detengan o que no se estanque la labor de la yunta de bueyes. Esa es la aguijada de buey, nada más. Es un palo nada más de madera, tosco, hosco, quizás feo, sin nada agraciado, pero más sin embargo eso es lo que él tenía a la mano, es lo que él tenía al alcance, es lo que él usó, y con ese Dios le dio la victoria. Déjeme le digo una cosa, es que el poder no es del hombre, la gracia no es del hombre, no es de los valientes, no es de los fuertes, no es de los guerreros, no es de los grandes. La victoria es de Dios. Y cuando alguien se pone en las manos de Dios como Samgar, que no huye, sino se planta en la brecha, sino que le dice: Señor, aquí está mi vida, sino que le dice: Señor, esto es lo que tengo, yo quiero que me uses. Dios puede usar eso poco que usted tenga para la gloria de Dios grandemente. ¿Por qué lo dice? Porque había un hombre que tenía unos cuantos pececillos y unos cuantos panes. Los puso a la multiplicación y el Señor los multiplicó y alimentó una gran cantidad de personas. ¿Por qué lo dice, hermano Adrián? Porque también Moisés tenía una vara, y cuando él estaba con el problema ante el Mar Rojo, le dijo Dios: ¿qué tienes en la mano? Tengo la vara. Entonces extiende la vara y el Mar Rojo se dividió. De alguna manera, cada uno de nosotros, y igualmente David, ¿qué era lo que tenía? Un joven, ¿qué es lo que tenía? Una onda. ¿Y qué tenía? Solamente algunas piedras que tomó de ahí del arroyo. ¿Y qué hizo? Pues de acuerdo a la palabra de Dios, él pudo vencer al campeón y al gigante Goliat, y lo pudo derrotar de una manera contundente de los filisteos también, para darle paz a la nación de Israel. ¿A dónde voy? Que Dios puede usar lo mucho o lo poco que usted tenga, mi querido hermano.
Lo mucho, lo poco que usted posea. Hermano, es que yo tengo este don. Ese don puede ser muy valioso para la gloria de Dios. Hermano, solamente es este talento, esta habilidad, esta gracia que Dios me ha dado. Esas son las gracias que Dios le ha dado para que usted pueda tener una gran victoria contundente y pueda vencer a los enemigos de Dios. Dios quiere dar la victoria. La victoria es del Señor. La conquista es del Señor. El logro es del Señor. La gloria es del Señor. ¿Cuándo? Cuando usted pone a la disposición del Señor sus recursos. Pocos o muchos, Dios los puede usar para su gloria y honra. Dios puede vencer a los enemigos del pueblo de Dios. Dios puede ayudarle a usted para que usted pueda ser un protagonista más. Quizás no como Era, como Ahod, quizás no como Débora y Barak, quizás no como Sansón y Samuel, pero fue un hombre más en la Biblia que está escrito aquí en estas páginas sagradas que dice que Dios lo usó para su gloria y su honra. Su nombre fue Samgar. El que huye se mantuvo firme. El que corre se mantuvo fiel. El que evade se mantuvo ahí sin titubeos. Y Dios le dio la gracia. Dice que cuando Él los acabó de matar con una guijada de bueyes, Él también salvó a Israel. Qué maravillosas letras doradas, dice la palabra de Dios. Él dijo Dios, no, Samgar, tú no quedas fuera dentro de mi plan soberano de los jueces de Israel. Sí está Otoniel, sí está Ahod, sí está Débora, sí está Barak, sí está Gedeón, sí está Jefté, sí está Sansón, sí está Samuel, sí está Elí, sí está toda esa línea. Sí está Jair, pero también está un hombre llamado Samgar, que también salvó al pueblo de Dios de los enemigos de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, queridas personas, déjeme le digo y le animo en esta tarde. Usted puede ser muy valioso en las manos de Dios, muy importante y muy poderoso, porque Dios usa lo que no es para deshacer lo que es. Dios exalta lo poco, con lo poco, y lo hace mucho para su gloria y honra. Así fue Samgar, salvó a Israel. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, a través de una vida de oración, y la gente puede decir, ¿qué tanto? ¿Nada más la oración? Sí, la oración. A través de una vida de oración, de ayuno, de intercesión, puede hacer grandes cosas a favor del pueblo de Dios. No se imaginan cuánto usted, hermano y hermana, pueden hacer cuando se ponen de rodillas ante el trono de la gracia para pedir por mí, por ejemplo, o por el pueblo de Dios y sus oraciones. Simplemente por su oración, por su ayuno, por su ruego, usted puede hacer cosas grandemente poderosas para la gloria de Dios y a favor del pueblo de Dios. Así salvó Samgar también a Israel de sus enemigos. ¿Por qué? Porque en realidad nos muestra Dios una cosa, que Dios puede usar a alguien pequeño para hacer cosas grandes. Dios les bendiga. Los espero en la siguiente enseñanza de Servidoctrinas. Denos un like, por favor. Gracias. Hasta luego.